En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en esta oportunidad vamos a ver las cualidades de un creyente maduro. ¿Qué quiere decir ello? Que hace 8 días vimos el llamado al crecimiento espiritual. Y dentro de ese llamado hay unos lineamientos. Y nos faltó un punto hace 8 días. Así que hoy vamos a desarrollar cualidades de un creyente maduro. Así que el tema de hoy es cualidades de un creyente maduro, de la serie Vida Cristiana, y el pasaje que vamos a examinar está en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Así que busquemos en nuestras Biblias y vayamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bueno, muy bien, aquí tenemos la carta que está enviando el apóstol Pablo a aquellos que están en Filipos. Y miremos algunas características, un poco el contexto del capítulo 1. Ese capítulo 1 comienza con los 2 primeros versículos haciendo una introducción que hace el apóstol Pablo de la carta. Los versículos 3 al 8 tienen una oración de acción de gracias. Versículos 3 al 8 tienen una oración de acción de gracias. Y los versículos 9 al 11 también contienen una oración. ¿Para qué? Para el crecimiento y para la madurez espiritual. Esos versículos del 9 al 11 tienen una oración. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente a manera de introducción. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses cuando estaba privado de la libertad, es decir, estaba en la cárcel, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también escribió otras cartas allí en la cárcel, como cuáles: escribió la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, esta carta a los Filipenses y también a Filemón. Estas cartas las escribió en la cárcel, privado de su libertad. Y Pablo tenía una relación muy especial con los filipenses. Esto es a manera de introducción. Bueno, ahora sí miremos el texto. Vayamos nuevamente a Filipenses 1:9. Nos vamos a concentrar en el versículo 9 para volverlo a leer y vamos a tomar palabras claves que hay allí en ese texto, en ese versículo. Mira lo que nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí tenemos 4 palabras claves que vamos a examinar. ¿Cuáles son esas palabras claves? 1, la oración. 2, el amor. 3, ciencia. 4, conocimiento. Porque ahí, en esas 4 palabras, encontramos precisamente las cualidades de un creyente maduro. Ahí en esas 4 palabras. ¿Cuáles son? Una vez más: la oración, el amor, la ciencia y el conocimiento. Esas son precisamente las cualidades de un creyente maduro. Iniciemos como dice ahí el apóstol Pablo: y esto pido en oración. Mira que el apóstol Pablo está demostrando allí unas características especiales en la oración.
El apóstol Pablo, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo crecimiento espiritual para sus hermanos. Le pide a Dios crecimiento espiritual. Mira que una forma en la cual nosotros podemos identificar nuestro crecimiento es la forma como oramos. Un buen lineamiento es la forma como oramos. Porque a veces pedimos solamente para nosotros, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras tribulaciones. Pero aquí el apóstol Pablo, una señal de estar maduro es que pide por los demás. Y no está pidiendo por los demás, oye, Señor, yo te pido que a mi hermano le des casa, carro y beca. No, no está pidiendo eso. Está pidiendo es prosperidad espiritual. Prosperidad espiritual. Eso es lo que pide el apóstol Pablo, y vamos a mirarlo también a través de otros pasajes bíblicos para que podamos seguir teniendo como referencia lo que pide el apóstol Pablo frente a los hermanos. Entonces, miremos lo siguiente, algunos otros pasajes bíblicos de la forma como pide el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Mientras que lo vamos buscando, podemos decir lo siguiente: la oración de una persona que tiene madurez espiritual es una oración donde pide por los demás. No solamente pide por él ni por la familia, porque eso es lo común. ¿Cómo ora uno? Pide lo de uno y por la familia y los demás. Si ves, hay un crecimiento espiritual cuando uno comienza a pedir por los demás hermanos, no solamente uno y la familia. Bueno, miremos entonces Efesios capítulo 1, versículo 16. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira, esa oración del apóstol Pablo es una oración constante. Es una oración constante hacia los demás. No es decir, hoy voy a orar por mis hermanos y después quizás dentro de un año volveré a hacerlo. No, es una oración constante por los demás. Él dice, doy gracias. ¿Por qué? Gracias por los hermanos. Gracias por poder compartir con ellos. ¿Y qué es lo que pide el apóstol Pablo? Que podamos crecer. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Miremos otro pasaje, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. También allí el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está pidiendo allí el apóstol Pablo? Está pidiendo que los hermanos puedan crecer. ¿En qué? Conocimiento, inteligencia, sabiduría. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Así que esto nos lleva a reflexionar cómo están nuestras oraciones. Vuelvo y reitero, generalmente nosotros pedimos por nuestras necesidades. Pedimos por nuestra familia, pedimos por la conversión de nuestros familiares, pero estamos orando por los demás, estamos orando por nuestros hermanos y le estamos pidiendo a Dios, Señor, dale a mi hermano crecimiento espiritual. ¿O cómo estamos orando? Dame el carro tiene que ser rojo y tiene que ser de esta marca. No, pidamos es crecimiento espiritual, prosperidad espiritual. Miremos otro pasaje del apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que podamos crecer en el amor, en el verdadero amor. Mira esas oraciones, ¿no? Y si nos ponemos a reflexionar, son como diferentes a las que nosotros generalmente hacemos. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo ha crecido, el apóstol Pablo ha madurado espiritualmente. Por eso también es muy importante mirar el contexto, ¿no? El apóstol Pablo está también allí en la cárcel, ¿no? Y ahí ha aprendido muchas cosas.
ha tenido una relación muy especial con los hermanos y eso se lo ha dado el Señor. Y entonces el apóstol Pablo crece y entiende que nuestra oración está enfocada es que nuestros hermanos puedan avanzar en su crecimiento espiritual. Entonces, mira que vemos que el crecimiento, ¿cómo se desarrolla? A través, uno, del amor, y cuando tenemos el amor podemos tener ciencia y podemos tener conocimiento, pero lo fundamental es el amor. Miremos nuevamente nuestro pasaje base. No olvidemos nuestro pasaje base, ¿cuál es? Primer capítulo de Filipenses, versículos 9 al 11. Volvamos a leer. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Mira que ahí viene la segunda palabra, el amor. El amor. Tenemos que señalar lo siguiente. El mundo se encarga de falsificar las cosas. Así que el mundo ha falsificado el amor. Y el amor lo mide bajo estos parámetros: emoción, pasión o sentimientos. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que realmente el amor es mucho más profundo. Cuando tú ves la palabra amor allí, en el griego es la palabra ágape, que es el amor de Dios. Ahí en el griego vamos a encontrar en la palabra ágape, que es amor de Dios. Amor de Dios, ¿no? Entonces, miremos qué implica la falsificación del mundo. Miremos algunos ejemplos para que lo podamos comprender. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que el amor, según el mundo, es una emoción, entonces podemos entender lo que observamos quizás de algunos personajes de la vida pública, tanto nacional como internacional. Se casan, muy bonito el matrimonio, muy hermoso, pero después aparece una carta en los medios de comunicación: el amor se acabó. ¿Sí ves? Entonces vemos a los grandes actores, el amor se acabó. Imagínate, el amor se acabó. Eso es del mundo. Eso es del mundo. Eso no es de Dios. Porque más adelante vamos a ver las características del verdadero amor. ¿Sí ves? Entonces, cuando es una emoción, es algo de momento. Algo de momento. Es algo de una fuerte atracción. Que incluye esa atracción, pasión. ¿No es cierto? Y dentro de esa atracción, entonces, por ejemplo, cuando se está buscando la pareja, algunas personas dicen, si es el caso, pongamos el ejemplo de las damas, entonces las damas están diciendo, yo quiero un hombre bien fuerte, un hombre con unos rasgos especiales, quizás que tenga ojos azules, bien alto y además que nunca envejezca. ¿Sí? Sí, porque puede sonar hasta chistoso, ¿no es cierto? Pero realmente cuando tú estás con los adolescentes, las damas jóvenes, tienen ese ideal, ¿no? El príncipe azul. No. Eso es de la imaginación. Tenemos que poner realmente en el verdadero contexto qué es el amor. Y ya lo vamos a ver más adelante. Cuando de pronto quizás es trabajado bajo el sentimiento, ¿sabes qué? Bajo los sentimientos la persona te va a fallar. Y entonces cuando te falla la persona, albergas es otro sentimiento, el sentimiento del rencor. Como esa persona te falló, entonces ¿qué? Esa persona que aparentemente tú estás amando, te falló, entonces el sentimiento cambia. Y ya no lo voy a amar, sino ahora voy a tener rencor por esa persona, porque me falló, me hizo daño. ¿Sí ves? Entonces, cuando miramos el amor bajo las emociones, bajo la pasión, bajo los sentimientos, nos vamos a desviar del verdadero amor, el amor ágape. Vamos a mirar el amor ágape. Así que tomemos un pasaje como referencia sobre ello. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Miremos las características del verdadero amor, no del mundo. Tenemos que sacar ese concepto del mundo. Ese concepto del mundo es un amor pasajero, es un amor volátil, es un amor que, ¡ay, qué emoción! Yo te amo. Y a los 5 o 6 días ya no quieren ni verse. ¿Sí ves? Ese es el amor del mundo, pero el amor de Dios es diferente. Primera a los Corintios 13, 4, 7. Leamos entonces
la palabra de Dios. Dice así, características del verdadero amor. Tengámoslas en cuenta, por favor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Fácil? Ah, caramba, no. El Señor nos pone una medida alta, pero en Cristo vamos adelante. No crean, esta es una medida alta del verdadero amor. No podríamos ser hipócritas, decir, no, pues eso es fácil. Ay, no. No, eso sería ser hipócritas. No, es una medida alta, pero recuerda, en Cristo vamos adelante y lo logramos. Miremos entonces las características y pongamos ejemplos. Bueno, comienza allí el pasaje bíblico diciendo, el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir ello? Que el amor es de paciencia. El verdadero amor es de paciencia. ¿No es cierto? Imagínate el Señor Dios Todopoderoso, eterno y glorioso. ¿Será que Él tiene paciencia con nosotros? Mucha paciencia. Wow. Mucha paciencia. Ese es el verdadero amor. Y entonces, como Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros lo tenemos que reflejar hacia los demás. Eso es. El amor es sufrido. ¿Qué quiere decir eso? Que es de paciencia. Porque ¿sabes qué? Nos van a hacer daño. Nos van a generar incomodidades, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, los familiares o las personas con las que compartimos. Pero entonces, ¿qué? Vamos a tener presente que el amor es sufrido, es paciente. Bueno, nos dice allí también que el amor es sufrido, es benigno. Es decir, el amor no desea lo malo. El amor de Dios no desea lo malo. Nosotros, como hermanos en Cristo, no podemos desearle el mal a nadie. Recuerda que en el Sermón del Monte tenemos una enseñanza sobre eso, ¿no? Que más bien a nuestros enemigos, aquellas personas que nos ultrajan, aquellas personas que han hablado mal de nosotros, ¿qué debemos hacer? Bendecirlos, orar por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mira que aquí tenemos una característica del verdadero amor. No desea lo malo, no desea el mal a una persona. ¿Qué más nos dice ahí? El amor no tiene envidia. Mira, el verdadero amor, el amor de Dios, el amor ágape, no tiene envidia. Es un corazón limpio, es un corazón dispuesto. Sigamos avanzando. Dice ahí, no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué quiere decir ello? Que no hay arrogancia ni hay orgullo en ese amor. Porque ¿sabes qué? ¿Qué tiene el amor del mundo? Mira, el amor del mundo, entonces, miremoslo a través del ejemplo de las parejas, de los matrimonios. Entonces, cuando están mal, ¿qué pasa? El uno saca a relucir los defectos del otro inmediatamente. ¿Sí ves? Ahí aprovecha porque, claro, es un momento donde se está atacando a la persona, donde me atacan, entonces yo como me defiendo, pues sacar a relucir los defectos de la otra persona. Y esa es una actitud no de humildad de recibir uno, le están hablando a uno, le están diciendo que debe cambiar. Oye, sí, no, está haciendo uno, tú me atacas, yo te ataco. Entonces, ahí hay orgullo y eso es algo que los cristianos tenemos que trabajar. Porque ¿qué debemos hacer? Que cada vez menguemos nosotros para que Cristo crezca más. Es algo que nosotros debemos trabajar día a día, ¿sí? O sea, ese amor no se jacta de nada, no es orgulloso, porque hay otras cosas, ¿sabes qué? También tomemos el ejemplo del mundo. Hay una discusión de pareja. Y entonces empieza a relucir, es que mira, si ves, yo ayudo, yo te ayudo a ti, mira, es que yo hago esto por ti, yo hago lo otro por ti, yo ayudo a tus hermanos, yo ayudo a tu familia. ¿Sí ves? Uno se empieza a jactar, yo lo hago, ¿y tú qué? ¿Sí ves? Ese verdadero amor no se jacta por nada. Ese es el verdadero amor en que nosotros debemos
crecer. Sigamos avanzando. Dice, no hace nada indebido. ¿Qué quiere decir ello? Que el verdadero amor no hiere a las personas. El verdadero amor no hiere a las personas. ¿Con qué? Con acciones y con palabras. Porque con una acción podemos herir a una persona. Con palabras también podemos herir a las personas. El verdadero amor no lo hace. No hace eso el verdadero amor. Sigamos avanzando. No busca lo suyo, no se irrita. ¿Qué quiere decir ello? No busca lo suyo es que no es egoísta. Ese verdadero amor no es egoísta. Mira, hay algo que tenemos los seres humanos cuando no conocemos a Dios. Y cuando llegamos a Dios tenemos que trabajar fuertemente. Es el yo. O sea, cuando no está Dios en nuestra vida, el yo es para todo lado. Cuando llegamos a Cristo tenemos que trabajar en ello para que Cristo, una vez más, sea el que resplandezca en nosotros. No sea nuestra propia sabiduría, ¿no? Entonces, ahí entendemos que ese amor no es egoísta. Ese amor es para servir, no para que le sirvan. Porque aquí viene otro malentendido del tema del matrimonio. Porque, ¿sabes qué? Uno le pregunta generalmente a las personas, y bueno, ¿por qué deseas casarte? Pues para que me hagan feliz, para poder tener la felicidad, para que esa persona me haga feliz. Y ahí hay un problema, porque no nos casamos para que esa persona nos haga feliz, nos casamos para que uno pueda hacer feliz a la otra persona. Esa es una gran diferencia. Si ves, cuando decimos la primera respuesta está cargada del qué, del yo, está cargada del ego y está cargada del orgullo. Me tienen que hacer feliz a mí. No, ahora tú haces feliz a esa persona. Si ves la diferencia del mundo a las cosas de Dios, y se confunden muy fácilmente, muy fácilmente. Entonces, sigamos, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, no almacena en el corazón la ofensa. Porque a veces somos muy expertos en guardar las ofensas. Para cuando el día que me estén maltratando, yo tengo ahí lista precisamente esa hojita, ¿no? Con todos los defectos de la persona, con toda la lista, ¿no? Ah, es que mira, tú eres esto. Entonces, el verdadero amor no almacena nada de eso. Ese es el amor de Dios, ¿no? Imagínate que estuviéramos frente al Señor y el Señor entonces nos estuviera diciendo, mira, el pecado de ayer, el pecado de antier, el pecado de hace una semana, el pecado del... No. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él no nos está recordando si nosotros confesamos el pecado, ¿no? El problema es que si no lo confesamos, pues nos va a seguir rondando una vocecita por allí interna. Si nosotros confesamos el pecado, el Señor olvida esa falta. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Viene la otra persona, dice la otra persona, ¿sabes qué? Perdóname. Bueno, está bien, yo te perdono, no hay problema. Viene otra vez el problema, ahí mismo le sacas lo anterior. Y además le agregas lo que seguía de días pasados. No solamente con lo anterior, sino le agregas más. Imagínate que Dios hiciera eso con nosotros, pues no habría nada que hacer con nosotros, estábamos completamente condenados. Nada que hacer con nosotros, absolutamente nada. Y esto es algo que nos permite reflexionar. Estamos en un proceso ¿de qué? De crecimiento, de santificación, de santidad. Pero cometemos fallas, cometemos errores. Día a día lo cometemos. Tenemos esperanza en Cristo, claro, porque confesamos nuestra falta. ¿Sí ves? Esto nos lleva a entender que el amor de Dios, como lo dijimos al principio, es paciente. Si no fuera así, no habría nada que hacer con cada uno de nosotros. Estaríamos completamente perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Bueno, sigamos avanzando. Ahí vamos ahora en el versículo 6. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mira, la justicia y la verdad son
atributos de Dios. La justicia es un atributo de Dios. La verdad es un atributo de Dios. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Eso, porque nosotros vivimos bajo la verdad que es Cristo y caminamos bajo la justicia que es precisamente Jesucristo. Y eso es amor. Justicia y verdad es amor. Bueno, sigamos avanzando. Dice, todo lo sufre. ¿Sabes qué? Vivimos circunstancias adversas porque una persona nos hirió, nos puede herir con palabras y con acciones, los padres, el cónyuge, los hijos, los hermanos de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Dice ahí, todo lo sufre, pero ¿sabes qué? Todo lo supera. Lo supera. Porque mira, el sufrimiento es de pronto llenarnos de la queja, ¿no? Llenarnos de queja. Ay, mires cómo me tratan. Ay, mire lo que me pasa a mí. Ay, mire lo que me hizo tal persona. Entonces, queda como víctima. No, mira, todo lo sufre, pero todo lo supera. Eso lo supera, avanza la persona, crece la persona. Entonces ahí, todo lo sufre, sí, pero todo ¿qué? Lo supera. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor todo lo soporta. Porque ¿sabes qué? Ese amor es más grande que todas las ofensas que puedan llegar a nuestra vida. Por eso nos dice ahí, todo lo soporta. Porque no se queda eso en qué, en la ofensa. No, por el contrario, construye. Es que ¿sabes qué? Esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta. El enemigo que hace, destruye. Entonces nosotros fácilmente podemos adoptar el mensaje del enemigo y entonces destruimos a la persona. ¿La destruimos con qué? Con unos adjetivos calificativos muy fuertes. No sirve para nada, siempre me humilla, estoy cansado de esa persona. ¿No es cierto? La destruye. Pero ¿qué diferencia si miráramos la óptica de Dios? La óptica de Dios es construcción. La óptica de Dios es crecimiento, no de crecimiento, sino avanzar. Esa es la óptica de Dios y eso es lo que nosotros debemos representar. ¿Qué debemos representar? Todo lo que decimos es para construir, no es para destruir a las personas. Tenemos que construir, es decir, que la persona pueda entender que necesita cambiar y que necesita crecer en Cristo. Pero no descalificándola. Oye, no sirve, nunca vas a cambiar, siempre eres el mismo. No hay nada que hacer contigo. No, nada de eso. Tenemos que construir. Y eso es el verdadero amor. Bueno, así que ahí vemos las características de ese verdadero amor. Ahora entendamos lo siguiente. Si amamos a una persona, lo lógico sería que nosotros cada día nos interesáramos en conocer más a esa persona, ¿no es cierto? Esa es la forma. Si nosotros amamos a una persona, lo ideal es que la podamos conocer día a día. Entonces, eso es lo mismo que tenemos que hacer con Jesucristo. Si nosotros amamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, debemos conocerlo día a día. Eso es lo que debemos hacer. Y esto nos va a llevar a la otra palabra, porque ya llevamos dos palabras, ¿no? La primera es oración y la segunda es amor. Mira que el apóstol Pablo allí en Filipenses dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y conocimiento. Vamos a mirar entonces ahora la palabra ciencia y después vamos a mirar conocimiento. Entonces, esa palabra ciencia, allí en el griego es la palabra epignosis. Es la palabra epignosis. ¿Qué significa esa palabra allí en el griego? Esa palabra significa conocer. Esa palabra tiene que ver con conocimiento. La pregunta es, ¿conocer qué? ¿De qué nos está hablando allí el apóstol Pablo? De conocer la palabra de Dios. De conocer a quién nos salvó. Eso es lo que nos está hablando allí el apóstol Pablo. Por eso nos está diciendo ahí que debemos crecer en qué, en ciencia, en conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente seremos llevados por vientos de cualquier
doctrina, fácilmente. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Mira qué pasa si en nuestra vida no hay conocimiento. Miremos Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. ¿Qué pasa si en nuestra vida no hay conocimiento? Oseas 4, 6. Sigamos escudriñando la palabra de Dios. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasó allí con el pueblo de Israel? Pues que desechó el conocimiento. Y es que, mira, el Señor nos llama a que podamos crecer en Él a través de la Biblia. Nos dice que podamos crecer en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. Y aquí, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? No tuvo conocimiento. No tuvo entendimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo le parece lo mismo, o ellos quieren razonar según su propio entendimiento. Porque el amor del mundo es el razonamiento del hombre. ¿Y si ves cómo está la situación? La tasa de separaciones, de divorcios, es muy alta en todo el mundo. Uno dice, no, Colombia, no. Eso es en todo el mundo. La tasa de divorcios. Entonces, ¿qué pasa allí? Que falta conocimiento. Falta conocimiento. Y el apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo? Más bien que podamos crecer en qué, en esa ciencia que es conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Bueno, miremos ahora la otra palabra. La otra palabra es precisamente conocimiento. Pero para poder entender un poco más tenemos que ir al original griego, ¿no? Porque conocimiento y conocimiento otra vez, eso no es como muy entendible, ¿no? Entonces, esa palabra allí significa discernimiento. Discernimiento significa allí esa palabra a la cual nos está haciendo referencia el apóstol Pablo. Ese conocimiento es discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Comprender, entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Eso es discernimiento. Comprender, que nosotros entendamos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y para eso, si ves que todo tiene una línea, para eso debe haber amor y debe haber conocimiento, para que podamos aplicar el discernimiento. Porque si no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? No, vamos a razonar bajo filosofías, bajo mandamientos de hombres, y ahí vamos a caer en el hueco. Así que esa palabra allí es discernimiento. Así que esto nos lleva a entender tres cosas muy importantes. Para poder crecer, uno, debemos tener la doctrina correcta. Para poder crecer debemos tener la doctrina correcta. Si nosotros no tenemos la doctrina correcta, vamos a estar estancados. Vamos a decrecer o no somos hijos de Dios. Si no hay una doctrina correcta, vamos a fallar. Segundo, teniendo la doctrina correcta, vamos a llevar una vida correcta. Vamos a llevar una vida correcta si tenemos la doctrina correcta. Y tercero, vamos a caminar en santidad. Vamos a caminar en santidad. Muy importante ello. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el discernimiento. Y este es un problema de la iglesia. La iglesia no tiene discernimiento. ¿Y por qué no tiene discernimiento? Porque andan como bebés espirituales. Recuerda que hace 8 días vimos 3 clases del crecimiento espiritual. ¿Cuáles son? Bebés espirituales, jóvenes espirituales y padres espirituales. Y vimos el ejemplo de que el bebé no discierne. El bebé le ponen unos chocolates y le ponen una crema de verduras. Y rápidamente, sin pensarlo, va al chocolate. Y eso en un momentico se acaba el chocolate. La crema de verduras se enfría. Y después, ¿quién se la toma? ¿Ah? Bueno, entonces eso pasa. Entonces la iglesia no tiene discernimiento. Y entonces entran las falsas doctrinas. Y como si nada. Como si nada. Pero entonces, si tenemos la doctrina correcta, tenemos un estilo de vida correcto y caminamos en santidad.
Bueno, muy importante tener en cuenta ello. Así que sigamos con nuestro pasaje central. Ahora vamos al versículo 10. Ya vimos esos 4 elementos, ¿no? Esos 4 elementos son las cualidades de un creyente maduro: oración, amor, ciencia y conocimiento. Ya nos dimos cuenta que ciencia tiene que ver con conocer a Cristo, conocer su palabra, y ya entendimos que ese conocimiento tiene que ver con aplicar el discernimiento. Bueno, entonces vámonos al versículo 10. El versículo 10 nos dice allí de Filipenses 1:10: para que aprobéis lo mejor. ¿Por qué tenemos que crecer? Porque es que vamos a ser probados. Vamos a ser probados. ¿Sabes qué? Me llevé una gran reflexión en estos días cuando le pregunté a una persona: oye, ¿hace cuánto conoces el cristianismo? ¿Hace cuánto vas a la iglesia? Y me dijo: no puedo contestarle esa pregunta, pastor. Bueno, ¿y por qué? Digo, porque es que la pregunta debe ser otra: ¿cuánto conozco de Cristo? No hace cuánto voy a la iglesia. Uy, quedé, wow, o sea, Dios mío, aquí estoy recibiendo una lección de Dios acá. Porque aquí es, ¿hace cuánto tú vas a la iglesia? No, eso, ¿sabes qué? Eso no interesa. No interesa. Es cuánto conoces de Cristo, eso es diferente. ¿Qué enseñanza me llevé ese día? ¿Qué enseñanza? Y esto me implica a cambiar las cosas, inclusive a la forma como pregunto, ¿no? Es cuánto conoces de Cristo, no hace cuánto asistes a una iglesia. No. Porque, ¿qué puede pasar? Personas que asisten a una iglesia hace 10, 15, 20 años, 30 años, pero si no han crecido. No, es cuánto conoces de Cristo. Ahí está la diferencia. Y esto nos va a llevar a entender que la Biblia nos dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces, ¿para qué debemos crecer? Pues para estar firmes en la prueba. Porque nos dice la palabra de Dios: para que aprobéis lo mejor. ¿Y sabes qué? Nos sigue diciendo: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué quiere decir el día de Cristo? Ese es un lenguaje escatológico allí que nos presenta el apóstol Pablo, del final del juicio, el día de Cristo. No lo confundamos con el día del Señor, ¿no? El día del Señor, el domingo, en el cual nosotros nos disponemos a venir a recibir la palabra de Dios, nos gozamos, anhelamos el día del Señor. Aquí está hablando del juicio. Y entonces, ¿qué? Nos preparamos a fin de presentarnos diligentemente. Porque si pasamos la prueba, pues seguimos adelante, estamos con el Señor. Es que mira, en el juicio, ¿qué va a pasar? Unos a condenación y otros están con el Señor eternamente. 2 grupos, 2 nomás, no son más grupos. Unos que se van a condenación, perdidos completamente de Dios, y otros que estarán con el Señor siempre. Entonces, las pruebas nos hacen ¿qué? Madurar. Las pruebas nos hacen crecer a fin de presentarnos con diligencia el día de, como lo dice allí, el día de Cristo. Bueno, así que, ¿qué pasa en el versículo 11 de Filipenses? Dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, mira, el apóstol Pablo dice en la oración: bueno, pido a Dios en oración que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Para qué? Para que haya ciencia y para que haya conocimiento. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? ¿Qué va a hacer que haya en nosotros? Precisamente la madurez espiritual. Y entonces podamos comprender las pruebas que llegan a nuestra vida. Y también nosotros podamos, ¿qué? Dar fruto. O sea, una persona madura, un creyente maduro da fruto. ¿Da fruto para qué? Por medio de Jesús, para que la gloria sea para Dios. No se jacta de lo que es, nada de eso. Miremos esto con este pasaje bíblico, Juan 15:8. Juan 15:8. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una marca
de un creyente. Esa es una marca de un creyente. ¿Cuál es? Que damos fruto. Una marca. Pero damos fruto es de bendición, ¿no? Damos fruto es bajo los parámetros de la palabra de Dios. Y entonces allí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que si damos fruto, realmente somos creyentes. Porque dice, y seáis así mis discípulos. Si nosotros no damos fruto, pues no somos discípulos del Señor. Y mira que el pasaje del apóstol Pablo que estamos haciendo referencia, con el cual estamos para terminar, nos dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea, sin Cristo no podemos dar frutos realmente los que son. Serán en la carne, serán obras más bien de la carne, pero no será el fruto del Espíritu, nada de eso. En Cristo avanzamos, o sea, eso lo podemos hacer si estamos en Jesucristo. Si nosotros no estamos en Cristo, todo lo que hacemos es en nuestras propias fuerzas y nada es acepto ante Dios. Y cuando estamos en Cristo, ¿sabes qué? Todo lo que hacemos, ese fruto, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Todo, absolutamente es para la gloria y alabanza de Dios. O sea, no se jacta de nada. Mira, es que ¿sabes qué? Uno no puede decir, mira, es que me sé toda la Biblia, recito todos los versículos bíblicos. Si yo me jacto de las cosas, ¿para qué? Porque es puro orgullo, puro conocimiento vacío, vano. De nada sirve. ¿Sí? Si yo empiezo a decir, es que yo sí hago en la iglesia, yo sí hago afuera, yo sí evangelizo, yo sí envío otra... No. Hagamos las cosas es por amor. Que el que se humilla en Cristo será exaltado. Sí, pero le ponemos a decir a los demás que yo sí hago, es que una cosa, es que tal otra, es que yo sí, es que yo sí. ¿De qué sirve eso? De llenar nuestro orgullo, llenar nuestra biblioteca de condecoraciones, pero es de llenas de orgullo. Orgullo nomás, soberbia. Entonces, ahí los libros dirán, aprobado en orgullo, aprobado en soberbia. Y ante Dios, entonces después dirá, desaprobado. ¿Sí? Eso es cuando nosotros nos jactamos. Y entonces vamos a llegar a la aplicación. Pero digamos ante lo siguiente. Una persona que ora conforme a la voluntad del Señor demuestra su amor con acciones. Y esas acciones están a través de la ciencia y el conocimiento. Esa persona ora con diligencia, ora por los demás y también vuelve eso una acción. Entonces, ¿cómo lo volvemos acción? Pues ayudamos a los necesitados. La palabra nos habla de los huérfanos, de las viudas, de los que están privados de la libertad, de los enfermos. ¿Sí? De eso nos habla la palabra de Dios, de poder ayudar a esas personas, al necesitado, de poder identificar un hermano necesitado y en el cual podemos ser de utilidad. ¿Para qué? Para ayudarle a un sustento, a una provisión en el tema de alimento, ¿no? Ahí el amor se vuelve acción, porque ¿de qué sirve decir, por ejemplo, en el matrimonio yo te amo y después a los 8 días se separaron? Eso es lo del mundo, pero el verdadero amor permanece. Dice que ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Y ahí, ¿cuál de esos versículos el que más se resalta es el amor? El amor, ¿sí ves? Ese permanece. Bueno, entonces miremos la aplicación. 3 puntos de aplicación para concluir. Primero, debemos orar conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros deseos. Orar conforme a la palabra de Dios es conocer a Dios, para dejar de orar conforme a nuestros deseos. Lamentablemente se ha enseñado que la oración Dios contesta todo, pero se nos ha olvidado lo que dice Santiago. Pedís, pero pedís mal. ¿Sí ves? Se ha olvidado eso. Creemos que Dios nos tiene que dar todo. Dios nos tiene que dar la casa, el carro, la beca, nos tiene que dar absolutamente todo. Y lo primero que Dios demanda de nuestra vida es que entendamos que Él ya hizo todo a través de la cruz y que nosotros debemos es crecer espiritualmente.
Él ya lo hizo todo por medio de la cruz. Así que debemos orar conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros deseos. 2, debemos crecer en el verdadero amor. ¿Por qué estoy diciendo que en el verdadero amor? Porque ya vimos que el mundo falsificó el amor. Entonces debemos crecer es en el amor de Dios. Debemos crecer en ese verdadero amor. Para ello debemos tener presente lo que dijimos en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Versículos 4 al 7. El verdadero amor, ¿no? Ese es el verdadero amor. Entonces, en ese amor debemos crecer. Todo lo soporta, todo lo sufre, no hace mal, no tiene envidia, no es jactancioso. En eso debemos crecer, en ese verdadero amor y examinarnos día a día si caminamos en ese verdadero amor. Y tercero, cuando crecemos en el amor de Dios, nuestra vida crece en ciencia, es decir, en conocimiento de la palabra y aplicamos el discernimiento. Quiero repetirte, cuando crecemos en el amor de Dios, nuestra vida crece en ciencia, es decir, conocimiento de la palabra y podemos aplicar el discernimiento. Miren, qué tan importante. Voy a ponerte este ejemplo de la aplicación. Mira, el ser humano toma decisiones prácticamente a diario. Sin embargo, hay decisiones pero muy importantes en el ser humano. Decisión muy importante, el casarse. ¿Qué decisión tan importante? Muy importante esa decisión. Decisiones importantes, el cambiar de trabajo, el tener opciones laborales diferentes, decisiones importantes, el cambiar de sector, el cambiar de ciudad, son decisiones muy importantes que no son a la ligera. Imagínate casarse uno a la ligera. ¿Qué pasó? No aplicó el discernimiento. O sea, no entendió. ¿Tú sí sabías que las Escrituras nos muestran que hay personas que leen la palabra y no la entienden? Las Escrituras nos muestran un pasaje sobre ello. Por ejemplo, tú te vas a dar cuenta allí en el libro de Hechos, 2 personajes, Felipe y el eunuco. ¿Qué estaba haciendo allí ese personaje, el etíope? Estaba leyendo un libro del profeta Isaías. ¿Y sabes qué? No lo entendía. Pero llegó Felipe y Felipe le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué lees? No, estoy leyendo esto. ¿Esto para quién es? ¿Será para mí? ¿Para quién es esto? Es que no lo entiendo. Y Felipe le reveló, le mostró la palabra de Dios. Démonos cuenta que si no tenemos discernimiento, vamos a tomar decisiones equivocadas. Decisiones que después vamos a lamentar. Es muy importante, por eso mira, si crecemos en el amor, vamos a crecer en el conocimiento de la palabra para aplicar el discernimiento. Porque mira, tú en estos momentos, tú anotas, bueno, ya sé qué es discernimiento. Discernimiento es saber qué le agrada o no le agrada a Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si eso que tú plasmas allí en tu libreta, en tu agenda, en tu cuaderno, lo aplicaras, tomas decisiones sabias. Pero si de pronto no lo entendemos, lo dejamos ahí, porque el discernimiento es la aplicación. Esa es la aplicación. Si tenemos amor, si tenemos conocimiento de la palabra, ahora viene ¿qué? El discernimiento. Es decir, ahora viene la prueba para saber qué decisión voy a tomar. Si esa persona me conviene. No, esa persona no me conviene. Si me conviene ese trabajo. No, ese trabajo no me conviene. Uy, no, que te pagan excelente. No me conviene. No me conviene. Que prestaciones y todo. No me conviene. No me conviene. Pero en el mundo ¿qué es? Te van a pagar muy bien. Excelente. Y ese es el testimonio que tengo que dar en la iglesia. ¿Tuviste discernimiento para saber si eso te conviene o no te conviene? ¿O solamente te conviene porque te van a pagar una millonada? ¿Por eso te conviene? No es así en las cosas de Dios. Eso es en el mundo, es diferente, ¿sí? Es completamente diferente. Cuando hay discernimiento, tú haces a la palabra y el Señor te va a guiar.
y vas a decir, esto me conviene, esto no me conviene, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Como el ejemplo que di anteriormente, ¿no? Algunas personas, como no entienden la palabra de Dios, dice, aquí en la palabra no aparece el cigarrillo. Dígame dónde aparece el cigarrillo. Si aparece cigarrillo, yo dejo de fumar. No aparece. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Esa persona no tiene discernimiento. Esa persona no tiene entendimiento de la palabra. Otro ejemplo, algunas personas para seguir tomando, para seguir borrachos, llegan y dicen, miren, en la Biblia hay un pasaje en el Evangelio de Juan, y eso ya entienden, dicen en el Evangelio de Juan, y ahí vemos a Jesús, ahí está en unas bodas, y ¿sabes qué hace Jesús? Jesús convierte el agua en vino. Ah, ¿te sabes ese pasaje? Y entonces, si Jesús estaba en eso, si Jesús estaba allí y convierte el vino, pues Él está autorizando que nos podamos tomar unos vinitos y podamos disfrutar de la vida. Falta de discernimiento, entendimiento de la palabra. Crecimiento espiritual, no hay, nada de eso. Es más, podríamos decir que ese ni siquiera bebé es, no ha nacido de nuevo, todavía vive en el mundo, vive en los placeres del mundo, en los deseos de la carne. En eso vive. Pero cuando hay discernimiento de la palabra, es completamente diferente. Esa persona sabe que el cigarrillo le afecta a su cuerpo y que somos templo del Espíritu Santo. Sí. Esa persona sabe que el alcohol lo puede llenar de emociones excesivas, entonces lo puede llenar de una alegría o le trae una depresión tremenda. Y entonces ya no hay control del espíritu porque la carne lo está dominando. Entonces, si ves, ya tienes sabiduría y dices, no, porque es que mira, entonces la carne te va a dominar y te pasa unos pasajes ahí de Gálatas, donde nos habla de eso de la carne. Pasamos a otro pasaje, los borrachos no heredan el reino de los cielos. ¿Sí ves? Entonces, ahí hay entendimiento y discernimiento de la palabra de Dios. La pregunta es, para finalizar, ¿esas cualidades de un creyente maduro las tenemos? Si no las tenemos, ¿las podríamos anhelar? Si no, ¿podríamos pedir eso en oración? ¿Qué hay en nosotros, en cada uno de los que hoy hemos recibido esta palabra? ¿O las desechamos? ¿Qué hacemos con eso? ¿O decimos, esta palabra no es para mí? No. Quizás alguno esté pasando una situación de esas, que lo reciba él, no yo. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Si no la tenemos, anhelemos y pidámosle al Señor en oración. Porque eso fue lo que pidió el apóstol Pablo, o sea, eso es una oración madura. Entonces, pidamos por nosotros, pero vamos a pedir también por los demás. Vamos a pedir por la congregación, que esta congregación pueda crecer. ¿En qué? En ciencia, conocimiento, y que ese amor abunde. Eso es. ¿Tú podrías pedir por la congregación? ¿Podrías pedir por cada uno de nosotros? Dejar atrás lo mío, dame Señor lo mío. ¿O podemos pedir por los demás? Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.